Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy es un día especial porque celebramos el 10º aniversario de Vértice Internacional. Una década de intenso trabajo para llevarles y compartirles 480 estrenos y 1,163 entrevistas a propósito de abordar los grandes retos y dilemas en la geopolítica global, la gobernanza económica y los retos de México en el mundo. Nuestro mirador ha sido el acontecer en América, en África, en Asia, en Europa y en Medio Oriente, todo ello con el propósito de revelar cómo la escena internacional también impacta e incide en la vida de los mexicanos. El día de hoy les presentamos un recuento de las entrevistas más emblemáticas y de los temas trabajados en el último año de trabajo de Vértice Internacional. Todo ello gracias al equipo de trabajo y de colaboración que nos ha dado el canal del Congreso. Les pido por favor que me acompañen. En sus 10 años de existencia, Vértice Internacional ha estado atento a los cambios disruptivos que se han generado en el orden internacional. La agenda política, económica, social, ambiental y humanitaria la hemos analizado a la par de los cambios científicos y tecnológicos que están revolucionando la forma de cómo vivimos, consumimos, producimos y nos relacionamos con el mundo. En este sentido, hemos estado dándole seguimiento a los temas relacionados con la cuarta revolución industrial, una oleada de cambios que se han dado gracias a la biotecnología, la robotización, la automatización, la inteligencia artificial y el Big Data, que también están impactando las formas de la gobernanza política y el estado de ánimo de las democracias. Eso sucede en la medida en que las convergencias entre el mundo físico, biológico y virtual se están profundizando, lo que tiende a redistribuir el poder político. Esta gran revolución con el aceleramiento integral de que son todas las actividades que estamos llevando a cabo, todas las facilidades tecnológicas que tenemos insertos, cómo nuestra vida cotidiana de una manera muy amigable se ha vuelto el eje en aras de la tecnología para que podamos ser más productivos, nos podamos autorrealizar mejor, para que podamos construir nuevos horizontes juntos. Este cambio consiste en integrar una serie de tecnologías, como por ejemplo la nanotecnología, la robótica, la parte de las tecnologías de la información, está la parte biométrica, la parte del Big Data también es un tema interesante, la inteligencia artificial, y todo esto se conjuga para precisamente tener un cambio radical disruptivo dentro de la industria, y precisamente hay algunas industrias que ya están en este camino, sobre todo en el continente asiático, donde de manera disruptiva están generando nuevos productos que efectivamente hacen un cambio de manera radical y que integran todo este tipo de soluciones tecnológicas. Catalogaría que ya estamos entrando en esta cuarta revolución industrial. ¿Qué nos va a diferenciar o qué es lo que está diferenciándonos a todos estos? Además de los puntos de que ya estamos en una economía y en una sociedad basada en la información plenamente, también es la velocidad con la cual se está obteniendo esa información y con la cual se está distribuyendo. Esas son de las partes que más se está distinguiendo a esta etapa en la que estamos viviendo. Yo creo que no hay un solo ámbito de la sociedad, de la economía, que no esté afectado por esto. Porque todo implica, todas las actividades implican un trabajo, implican una acción que hace un ser humano ahora mismo. Y entre más va avanzando esto, pues más de estas actividades van a ser impactadas por una máquina que lo hace por nosotros, ¿no? Entonces, lo más evidente es el trabajo físico. Pero conforme las máquinas ya no son nada más trabajo físico, sino hacen trabajo intelectual, pues tú les puedes meter información y los algoritmos a través de los que operan aprenden y generan más rápido que lo que nuestro cerebro lo puede hacer un resultado, pues cosas como abogados, como pues consultores, pues trabajos que dirías una máquina no lo puede hacer porque no es un trabajo físico, pues se va a empezar a poder hacer. Entonces el impacto es a futuro, pues más de un 50% de las actividades que realizamos como seres humanos va a poder hacerlas una máquina inteligente, ¿no?
La carrera por la inteligencia artificial es un signo privativo del siglo XXI, un hecho que va a moldear la estela de ganadores y perdedores en la escena internacional. Considerada una ciencia encargada de imitar el cerebro bajo las máquinas inteligentes, se delinearán los pilares de la economía del futuro, dejando atrás la era carbónica y las fronteras rígidas entre el mundo físico y digital. Precisamente esta fiebre se inscribe en el duelo actual entre Estados Unidos y China, cuando Washington está perdiendo la competencia por la inteligencia artificial y Beijing refuerza su ventaja como ciberestrella, la posición más anhelada para dominar la economía y política del futuro, el hecho que ha alentado a Donald Trump a minar el poder ascendente del gigante asiático en la arena mundial. No perdamos de vista que el liderazgo de China se toca en varias vertientes: su proyección militar en el sudeste asiático, la nueva ruta de la seda, la inversión energética en el continente negro, el adalid del cambio climático y su mayor presencia en América Latina. Que la inteligencia artificial entre directamente en la industria, en la forma de actuar de cada uno, que esté dentro de la internet, que haya innovaciones básicamente hacia las nuevas producciones, que sean innovaciones hacia la guerra, que sean innovaciones hacia las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando que China hoy en día alcanza que están realizando las mejores computadoras, el protocolo de voz, sistemas biométricos que van al auge a nivel mundial. Desde la perspectiva no solamente bélica, sino simplemente hablando en general de la inteligencia artificial, China está teniendo un papel muy activo alrededor de la inteligencia artificial. Está invirtiendo varios billones de dólares en desarrollar no solamente... está desarrollando comunidades, está desarrollando trabajadores, está desarrollando conocimiento, está desarrollando gente especializada en áreas de ciencias, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, orientadas a explotar el tema de la inteligencia artificial. Y a nivel cultural está teniendo o está queriendo impactar a que la sociedad sea abierta a que la inteligencia colectiva, los algoritmos que alimentan los modelos matemáticos, mientras más datos tengan, más asertivos son. Más la Unión Europea están justamente luchando por ver quién controla la información, quién controla este tipo de tecnología. Hay muchísimo dinero en juego, alrededor de 125.000 millones de dólares están manejando en cuestiones de inteligencia artificial. Obviamente son cifras menores y no solamente es la cuestión económica, es la cuestión geopolítica de poder, porque como decíamos hace un momento, pues la información es la que los países quieren recopilar para tener ventajas en los tratados, ventajas en los negocios y ventajas en las guerras del futuro, ¿no? Que esta tecnología va a dar justamente nuevas capacidades técnicas a los países para poder tener ahí una ventaja sobre sus competidores en todos los ámbitos. Entonces lo vemos hasta en las guerras comerciales, ¿no? También los países intervienen en las guerras entre empresas de estas potencias para poder sacar una ventaja para una u otro lado, ¿no? Resulta paradójico que en la era del conocimiento y de la cuarta revolución industrial, los individuos puedan ser más fácilmente engañados por las llamadas fake news. Las noticias falsas, la información errónea y manipulada que está construida con la intención de captar la atención, amplificar los mensajes, generar tráfico en sitios determinados o bien adquirir notoriedad en un público previamente segmentado bajo la guerra psicológica que es alimentada por las ambigüedades, medias mentiras e información entremezclada con la verdad. Mediante el uso de bots y replicadores se ha logrado influenciar en los resultados electorales de Estados Unidos y el abandono del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. No obviemos los lazos entre Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump, con Nigel Farage, el ex líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, quien contrató los servicios de Cambridge Analytica para manipular a los votantes a favor del Brexit. El referéndum, por cierto, que sacudió la historia y el juego de la geopolítica internacional. El primer ministro de Canadá expuso la necesidad de promover el uso de nuevas tecnologías
Él habla específicamente, por ejemplo, de impresiones 3D, robótica, inteligencia artificial y biología sintética, y plantea, este es uno de los componentes de la agenda que ha propuesto Canadá para la cumbre, y plantea de manera particular que es necesario realizar un esfuerzo para capacitar a la fuerza de trabajo para que esté en condiciones de utilizar estas nuevas tecnologías. La declaración en cuestión de ciberseguridad es una declaración interesante porque si bien no es la primera, había una previa en 2016, no es la única que existe, pero sí los puntos que maneja sobre la responsabilidad de los estados en el manejo de la información cibernética y en el manejo de la ciberseguridad es algo que hay que resaltar. No todos están poniendo atención en ello, no lo están haciendo de manera global, sino que regularmente cada estado se dedica a verlo. Los retos de la cuarta revolución industrial también han tocado la puerta de los tomadores de decisiones. Este fue el caso de Justin Trudeau cuando lideró la cumbre del G7 en Quebec con la intención de preparar al mundo frente a los empleos del futuro. Y esto fue ante la sustitución tecnológica, los cambios demográficos y también el fin de la era carbónica. Por otro lado, el tema y el cuestionamiento relacionado con la cuarta revolución industrial ha sido un elemento que ha abordado diferentes centros de pensamiento a nivel internacional y tomadores de decisiones. Por ejemplo, las cumbres de Davos, que están sumamente preocupadas o que han abordado la preocupación de los países industrializados ante la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo por la automatización y robotización. Pero también ha sido motivo de preocupación de los países emergentes. Ahí tenemos una cumbre de los países BRICS en Sudáfrica que también están preocupados por alentar esta cultura de la innovación y poder amortiguar los efectos adversos de este cambio tecnológico y revolucionario a nivel mundial. Lo que se criticaba mucho del caso ahora con Facebook y Cambridge Analytica. Estamos tan perfilados que nos llega cierto tipo de información y nos hacen un candidato ad hoc o que nos metan en una burbuja en donde solamente a través de estos algoritmos se nos muestre información que vaya acorde a lo que nosotros pensamos y no se nos muestre el panorama general. Eso, las dos cosas pueden fomentar la desinformación. Cambridge Analytica obtuvo la información de alguien, un académico que supuestamente para finalidades académicas había sacado perfiles de 300.000 personas de Estados Unidos. Y Facebook dejó que el académico Alexander Kogan pudiera, sin muchas limitaciones, vender esta información a Cambridge Analytica. Tu dirección IP, que es la tablet, el teléfono, la computadora. Esa es una huella digital, por decirlo de alguna manera, que te identifica, ¿no? Y que va ligado con tu nombre, con tu apellido, con la edad, con el sexo, con tus preferencias electorales, con tu estado civil, tu estado de salud. Nuestra legislación en protección de datos personales cubre ese tipo de datos e incluso se hace una clasificación respecto a datos sensibles y se señala precisamente que si el dato es sensible se requiere de mayor seguridad. Con 10 años en pantalla, Vértice Internacional ha dado muestra de su interés por compartir con ustedes los grandes conflictos internacionales que se han desplegado en Medio Oriente, en África, en Asia, en Europa, pero también en el continente americano. Y sobre todo darle seguimiento puntual a la cuestión de la agenda multilateral. En ese sentido, hemos puesto nuestra mirada en dos grandes desafíos. Sobre todo en el tema de la proliferación nuclear, porque no podemos obviar el hecho que en 9 países están siendo poseedores de 15,000 armas atómicas. Y ello nos conecta con la revisión de la cumbre que llevó a cabo Donald Trump y Kim Jong-un en Vietnam a propósito de desnuclearizar la península coreana.
el programa nuclear de Corea del Norte, que está amenazando a países como Corea del Sur y Japón, pero que también está amenazando los intereses de las grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos. Por otro lado, también abordamos en el último año de trabajo de Vértice Internacional el programa nuclear de Irán, porque Donald Trump decidió abandonarlo y con ello favoreció a dos países principales, Arabia Saudita e Israel. Vivimos en una era nuclear desde hace varias décadas. Y efectivamente existen las armas nucleares. Rusia tiene alrededor de 8.000 cabezas nucleares, Estados Unidos 7.800, China 259, Corea del Norte tiene 10. De ellas ha explotado 6 ya. Entonces, al igual que Francia, al igual que Israel e Inglaterra, son potencias nucleares y existe. La pregunta sería, ¿por qué tantas? Bueno, porque precisamente es la capacidad de buscar la disuasión frente al enemigo potencial. Y uno se preguntaría, ¿con una es suficiente? Sí, efectivamente, pero entre más puedas disuadir, tienes mayor poder de influenciar en un proceso de toma de decisiones en esta era nuclear. Es por eso que se ha dado toda una escalada. En la teoría de las relaciones internacionales incluso hay una teoría de la disuasión, donde establece que el mantenimiento y el desarrollo de armas nucleares va a provocar en un momento determinado que ninguna nación se atreva a atacar a la nación que tiene armas nucleares. Estados Unidos es la primera nación que desarrolla el armamento nuclear en el periodo previo al fin de la Segunda Guerra Mundial y las prueba en Japón en 1945. Posteriormente, la Unión Soviética creará sus armas nucleares y al final tendríamos que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, República Popular China y la Unión Soviética en aquella época, actualmente Rusia, tienen armas nucleares. Habrá casos muy específicos donde también desarrollen armas nucleares. En la carrera armamentista entre Pakistán y la India, ambas naciones tendrán armamento nuclear. Hay una octava nación que también tiene armas nucleares, pero nunca lo ha declarado públicamente, es el caso de Israel. Sin embargo, hay estudios que señalan que tiene armamento nuclear. Y finalmente, el caso de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, que tiene un programa nuclear que inicia desde los años 50, 60, se va fortaleciendo hasta precisamente en el 2006 tener ya pruebas nucleares. No se puede concebir la seguridad a través de la amenaza nuclear. Medio Oriente ha robado la mirada de Vértice Internacional. El repliegue de Siria ha cambiado las coordenadas del conflicto tras 8 años de guerra sangrienta. El adiós de Washington reafirma la victoria de Rusia e Irán, los países que se apuntarán en el tablero estratégico del este de Siria, una región vasta en gas y petróleo, al tiempo de avivar la esperanza de que Siria sea readmitida en la Liga Árabe frente a los esfuerzos de reconstrucción del país. A medida que Bashar al-Assad recobra ciudades, recupera territorio y Estados Unidos retrocede de manera unilateral, se acelera el grito de protesta de Israel porque Washington lo descobija frente a su gran rival, la República Islámica de Irán, el enemigo frontal y directo de Benjamín Netanyahu, el hombre fuerte de Israel, quien derrotó a Benny Gantz en la jornada electoral del pasado 9 de abril y que se vio beneficiado por el respaldo de Donald Trump al reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Tras haber cumplido como primer ministro casi por 13 años, Netanyahu superará los años gobernados por David Ben-Gurión, este líder quien proclamó oficialmente la independencia de Israel en el año de 1948. En caso dado que Bashar al-Assad quede como el triunfante definitivo del conflicto gracias al espaldarazo de Vladimir Putin, seguramente van a imponer condiciones antes de un respaldo oficial, quizás a manera de que convoque elecciones en un tiempo no muy lejano, quizás insistan en investigaciones por parte de agencias internacionales por crímenes de guerra, casos de tortura, desapariciones, conociendo mucho los procedimientos de la Unión Europea, probablemente manden electores a jornadas electorales, observadores más bien, para que vigilen los sufragios, etcétera, etcétera.
Es probable, yo creo que hay fuertes presiones para readmitir a Siria a la Liga Árabe. Por un lado, la salida de Estados Unidos o la promesa de Trump de sacar a las tropas estadounidenses de Siria acelera la necesidad de la normalización de la situación en Siria, de que el régimen sea aceptado como un régimen normal a pesar de todo lo que hemos visto desde 2011 para acá. Y hay presiones en varios sentidos. Tenemos por un lado Trump, que no le importa mucho. Tenemos por otro lado a Rusia con una actividad muy intensa a favor de esta normalización, que está tratando de conseguir que todos los países árabes o la gran mayoría de los países árabes se reconcilien con el gobierno de Bashar al-Assad y que se deje atrás todo el problema de la situación en Siria. El objetivo principal de la agenda de Estados Unidos en Medio Oriente actualmente es Irán, no es el Estado Islámico. Digamos, en la lista de prioridades está primero Irán y luego le sigue el Estado Islámico. Y para ambos objetivos, para alcanzar, contener a ambos objetivos, Trump considera que de todas formas no se necesita presencia militar efectiva en el terreno. Tiene muchos otros medios para contenerlos, ¿sí? En el caso del Estado Islámico, pues dice, yo tengo ahí a estas milicias kurdas a las que seguiría apoyando de distintas maneras. De hecho, el retiro mismo militar todavía no se concretiza y es muy probable, en términos prácticos y también de negociación política, que al final Trump, Estados Unidos, deje algunos efectivos militares, a lo mejor un centenar, se ha hablado de 200 militares en el terreno. Las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin en el contexto del orden de la posguerra fría fueron también analizados por Vértice Internacional. La cumbre entre ambos mandatarios en Helsinki levantó enorme expectativa en el mundo diplomático y las relaciones internacionales. Bajo la idea de alcanzar un acuerdo delimitante de los intereses nacionales de cada país, la agenda antagónica se hizo evidente en la medida que Washington busca propagar sus espacios de poder extracontinental, mientras que Moscú abriga la intención de reafirmar su presencia e influencia en los espacios postsoviéticos. Bajo dicha antesala se celebró la cumbre de la OTAN en Bruselas, la alianza militar euroatlántica que sigue recorriendo sus fronteras físicas y virtuales hacia Europa del Este, con la invitación a Macedonia y el interés de que Ucrania y Georgia formen parte de este armazón geopolítico, lo que crispa los intereses del Kremlin. Al final de cuentas, la descalificación de Donald Trump hacia la OTAN y sus reclamos hacia Angela Merkel le hacen un gran favor a la Rusia comandada por Vladimir Putin. A partir de Donald Trump se ha hablado de que se regresó a una situación de guerra fría, que ya se consideraba que había sido eliminada en 1989, 1990, que los Estados Unidos habían sido los victoriosos. Pero los acontecimientos recientes en toda la zona realmente al que han dado la cobertura de un enorme control en toda la zona y un liderazgo quizá no mundial, pero sí regional, indudable, que tiene Vladimir Putin en intereses geoestratégicos y áreas de influencia que antiguamente tenía la Unión Soviética. La gente quiere a Putin por dos razones. Uno, porque aparentemente les devolvió el orgullo que, entre comillas, habían perdido con el colapso de la Unión Soviética. Y segundo, porque Putin es ruso. Y es un hombre nacionalista. Y es un hombre profundamente ruso. Aunque en Rusia no todos son rusos, la mayoría son rusos. Y es muy importante conocer el desarrollo de esta concepción cultural. Pues la OTAN se forma, ¿no?, como una asociación estratégica defensiva que poco a poco empieza a tener una caracterización distinta hasta que, bueno, empieza después de la desintegración de la Unión Soviética a llegar hacia el espacio exsoviético, cosa que para Rusia no es para nada bienvenida, ¿no? Y de hecho se manifiesta en términos de Rusia, lo podríamos ver como una alianza antirrusa, ¿sí? No como una alianza de seguridad, no como una alianza estratégica, sino como fundamentalmente como una alianza antirrusa.
El tema del sistema de defensa antimisiles, que se esperaba que ya estuviera completamente operacional para este año 2018. Digamos que ese es uno de los grandes temas que sí preocupan mucho a Rusia, especialmente porque pensemos en el sistema de defensa antimisiles desde Polonia, toda la Europa del Este. Estás a 5 minutos pensando en un eventual o en un hipotético ataque misilístico, son 5 minutos al territorio ruso, lo cual, digamos, desde Rusia sí se ve como una amenaza potencial y creciente el que la OTAN tenga una capacidad ofensiva misilística, porque un sistema de defensa antimisiles, aunque se le llame así de defensa antimisiles, tiene una capacidad ofensiva de disminuir la capacidad de segunda respuesta misilístico nuclear de Rusia en un eventual ataque militar. En el marco de los 500 años de la primera vuelta al mundo, Vértice Internacional revisó la agenda marítima a nivel internacional y la geopolítica de los mares. Si bien en este tema tienen mucho que decir el derecho internacional público y el derecho marítimo, no olvidemos que los mares son fuente de riqueza, de desarrollo económico, pero también blancos de la supremacía militar. Y ahí tenemos varios ejemplos. Las disputas que se están dando en el Estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, el Mar de China Oriental, en el Ártico, pero también en el Mar de Azov. Este último mar que fue conflicto de grandes potencias, por ejemplo, los desencuentros que se dieron en diciembre del 2018 entre Rusia y Ucrania por un incidente naval que obligó a cancelar la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en el marco de la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Argentina. Pero Vértice Internacional también revisó qué está sucediendo con la geopolítica marítima en el Cáucaso. Ahí tenemos una zona de influencia que está apoderada por Turquía, Rusia e Irán, un botín que también se está disputando alrededor de los enormes y grandes yacimientos petroleros en el mar Caspio y en el mar Negro. Tengo la impresión de que tenemos que tomar en cuenta que los chinos tienen una idea muy clara sobre las nuevas, vamos a llamarle nuevas conquistas. Ellos no andan buscando, yo creo, conquistas territoriales. Saben que siempre terminan teniendo un gran rechazo por parte de las poblaciones locales. Yo creo que ellos ven al mundo en forma distinta. Ellos ven al mundo como una cadena de proveedores. Ellos prefieren tener un apoyo en algunos países, especialmente en África, que les permita tener acceso a materias primas, a mercados, específicamente a algunos productos que les sirven a ellos para redondear su cadena de proveedores. Diera la impresión de que el Mar Rojo se terminó con el cruce del pueblo judío y la separación de las aguas del Mar Rojo. Yo creo que el Mar Rojo es mucho más que eso, tiene una historia enorme, un papel fundamental en el comercio, en el café que salió de Etiopía y se fue a Arabia y después conquistó el mundo. Hoy es una realidad que los barcos chinos, civiles y navales, tienen una presencia fundamental a lo largo y ancho de los océanos del planeta. Cuando se ve esa condición, van a tener mayor accesibilidad a no solamente nuevas rutas, sino a tener mejores tiempos de poder llevar la mercancía de un lado a otro. Y eso se va a unir con el reto que tienen ahorita de la ruta de la seda, de unir desde Beijing prácticamente para llegar hasta Madrid o a París o a Ámsterdam y qué decir a Londres. El proyecto chino va en ese sentido, unir tierra, aire y mar. Bajo el binomio indisoluble entre la política exterior y la política interior, Vértice Internacional también ha compartido con ustedes diferentes programas sobre las relaciones de México con el mundo. Lo hicimos cuando Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente y les presentamos un programa sobre la incursión internacional de México en el siglo XXI, los desafíos en materia de política exterior y la necesaria diversificación de nuestras relaciones con el mundo.
Considerando que la diplomacia mexicana y la política exterior debe de configurarse de acuerdo a nuestros intereses nacionales, equivalencias y estatura regional e internacional, también nos preguntamos sobre los giros que ha dado la política exterior bajo los 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cuarta revolución industrial que ha priorizado las relaciones de México con Estados Unidos bajo un escenario de no confrontación con Donald Trump, la revalorización de la región de Centroamérica, así como un cambio de posicionamiento frente a la crisis multidimensional en Venezuela. México como que está en un destiempo histórico, si se pudiera usar esta terminología, porque cuando tuvimos mayoría de gobiernos de izquierda en América Latina, acá teníamos gobiernos de centro-derecha, ¿sí? Y ahora que tenemos un gobierno de izquierda, pues la mayoría de los gobiernos que hay en América Latina son de derecha. Entonces no hay mucha sincronía, no hay mucha empatía entre los gobiernos de América Latina. Me preocupa sobre todo la falta de sincronía entre México y Brasil, porque Brasil con Bolsonaro ha despotricado contra las izquierdas, lo hizo en Davos, por cierto, habló en contra de las izquierdas, yo creo que con dedicatoria a varios países latinoamericanos. Y esta falta de sincronía le pega mucho a América Latina, nos debilita como región frente a la comunidad internacional, frente a Estados Unidos, frente a Europa, de cara a la gestión de los problemas globales. Bueno, mira, ahí en el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno, que en materia de política exterior es muy amplio, muy vago, es como la toma de posesión de nuestro presidente, pues que dijo que queríamos, está bien, claro, tener relaciones positivas y de amistad con todo el mundo, muy bien, queríamos acercarnos a Latinoamérica, pues muy bien, a Centroamérica también, pero pues una cosa es decir qué es lo que queremos y cómo lo vamos a hacer, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se dice que pues buscar un nuevo acercamiento con América Latina y sobre todo pues con nuestro némesis o competidor que es Brasil. Pero no esperábamos el cambio tan radical que ha habido. Entonces sí nos representa un serio problema, porque pues no podemos contar con ese señor Bolsonaro y pues son dos posiciones ideológicas distintas y demás. Creo que va a estar muy difícil el acercamiento a América Latina si es que se pensó en serio de hacerlo, porque pues está floreciendo, ya pasó la oleada de regímenes socialistas de la socialismo del siglo XXI y ahora estamos como los gobiernos de derecha y ahí pues como que no estamos encajando muy bien. No va a haber muchos avances más allá de meramente simbólicos, tal vez algunas cosas de segundo plano. Estoy pensando en algunos esquemas de derechos humanos, algunos pactos, alguna serie de acuerdos internacionales sobre protocolos de manejo de trato de migrantes. Pero en cierta forma los grandes acuerdos que requieren una posición de México activa, los grandes acuerdos que requieren impulsar la competitividad de México, los grandes acuerdos que requieren fortalecer el Estado de Derecho no lo vamos a ver al menos en los próximos 3 años y creo que es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición, comenzar a recentrarnos a lo que significa México, lo que debe significar nuestro compromiso y lo que debe significar nuestro crecimiento bajo esos parámetros. La política antimigrante de Donald Trump, inspirada en la revuelta blanca anglosajona, ha avergonzado al mundo. La separación forzosa de familias indocumentadas y de niños no acompañados ha estado asociada al retrato de una frontera caótica con México y llena de crimen. Una faltante a la verdad, porque la mayoría de los inmigrantes deportados no cuentan con antecedentes penales y despliegan un efecto positivo al ser contribuyentes netos de la productividad y competitividad de Estados Unidos. Bajo la problemática que enfrentan los países del Triángulo del Norte, Andrés Manuel López Obrador selló su primer acuerdo internacional con Guatemala, Honduras y El Salvador a fin de impulsar cortinas de desarrollo que eviten la expulsión de mano de obra y la propagación de caravanas migrantes, pues somos país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Sin embargo, el reto en América Latina en cuestión migratoria sobrepasa la realidad mexicana,
Tengamos en cuenta el éxodo venezolano que asciende a 3 millones de personas, el desafío que también se abordó en la cumbre regional sobre movilidad humana que tuvo lugar en Ecuador. El tema de reducir la migración hacia los Estados Unidos de mexicanos, de centroamericanos, de islámicos, ha sido central a la política exterior de Trump. Él montó su campaña electoral sobre una serie de preocupaciones que él sentía que eran importantes para ciertos sectores de la ciudadanía americana, y uno de esos temas fue ser antiinmigrante. Como sabes, durante toda su campaña los más grandes aplausos los levantó cuando habló de que iba a parar la inmigración hacia los Estados Unidos. Y eso tiene mucho trasfondo. Su tema, tú lo sabes, el principal es decir America First. Pero ¿de qué América ha estado hablando? Y sin duda él ha estado hablando de la América blanca, de la América que no quiere absorber las tan importantes minorías que viven en los Estados Unidos. Vimos nosotros que cuando utilizó el decreto esta medida de la política tolerancia cero, se vino encima una oleada de gente repudiándolo a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, incluso sectores del propio Partido Republicano en contra, las ex primeras damas, una serie de sectores en los Estados Unidos que estuvieron muy críticos, y fue por eso que tuvo que, entre comillas, cambiar esta política por otra que claramente es de detención y que tampoco es buen augurio de nada. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que uno no puede perder de vista, hay un sector, que fue el que le dio la victoria, que aplauden esas medidas. Hay un sector duro que les encanta todo esto que sea en contra de los migrantes, que aplauden el tema del famoso muro, que aplauden el tema de haber terminado o querer terminar con los Dreamers. Todo esto les gusta. Y él lo ha utilizado, y la cadena Fox le da muchísimo espacio para que propague, digamos, las ideas. Hay que reconocer también que la separación familiar sí ha estado sucediendo antes. O sea, tenemos casos de familias mexicanas que por deportaciones, o sea, sabemos que hubo un porcentaje de deportaciones alto durante la última administración también, y sí hubo muchísima separación de familias. Nosotros contamos con casos de mamás y de papás que se encuentran en México, que fueron deportados, y que tuvieron que dejar por alguna cuestión sus hijos en Estados Unidos y han hasta perdido la patria potestad. Enfrascados en una ola nacionalista, nativista y proteccionista, Vértice Internacional también dio cuenta de la guerra comercial que prolifera en el mundo. Bajo el dogma del America First, Donald Trump reivindicó el léxico del comercio justo, abandonando el acuerdo de asociación transpacífico, el llamado TPP, el congelamiento del TTIP con Europa y la renegociación del Telecan con México y Canadá. Además, la voz del conservadurismo extremo ha dañado las relaciones de Estados Unidos con China al haber inaugurado una guerra comercial basada en gravámenes, tarifas y represalias que están dañando el crecimiento económico mundial, incluido también el de nuestro país. La fiebre antisistema y antimultilateralista de Donald Trump, quien también ha bloqueado el órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio y el sistema de solución de controversias, este último considerado el corazón de la organización. Todo ello se inscribe en las amenazas de Donald Trump de abandonar la OMC si no se emprenden una serie de reformas de gran calado. Que ha sido el foro donde se han llevado a cabo las principales iniciativas para la reducción de los obstáculos al comercio. Y cuando hablo de los obstáculos al comercio, hablo de los obstáculos al comercio de bienes, al comercio de servicios y la defensa de la propiedad intelectual. Entonces, lo que le molesta al señor Trump es que, según él, Estados Unidos ha sido víctima del sistema multilateral de defensa, de solución de diferencias. Y la realidad es que si uno ve los casos que ha ganado Estados Unidos, siendo demandante Estados Unidos, está por arriba del 90%. Si en algo los organismos internacionales ayudan, es a que se puedan resolver las controversias, los conflictos, las diferencias en cara a cara.
Es decir, y en paneles donde justamente todos los argumentos que se presenten por parte de los agraviados o de los que busquen defenderse del agravio, evidentemente sea resuelto por un sistema de jueces que resuelvan en los mejores términos las afectaciones y las compensaciones que haya que dar a quien esté afectado. Pero salirse de ese acuerdo, de poderlo resolver a través de un panel de jueces, me parece que es no guardar el orden convenido entre las naciones. Los Estados Unidos, pues lo que han hecho es también intentar pasar por encima de estas resoluciones, incluso no apoyando pues la renovación de la totalidad de los jueces que deben decidir sobre las controversias. Además, el tema es un poco más grave porque se les va a finalizar el mandato a 2 de esos jueces a finales del año 2019, en diciembre de 2019. Entonces se puede decir que si no se hace nada con el tema de la solución de controversias, en diciembre de 2019 nos quedamos prácticamente sin esa posibilidad de solucionar las controversias. En medio del descalabro comercial que Donald Trump ha propagado por el mundo, México se anotó un gol cuando logró sellar un primer entendimiento preliminar con Estados Unidos en agosto del 2018 y más adelante firmar el TMEC o el llamado USMCA. Este fue un tema toral dentro de varios programas de Vértice Internacional. Este nuevo pacto actualizado que establece reglas de origen mucho más estrictas para el sector automotriz, nuevos parámetros para los mercados laborales, nuevas medidas para el comercio digital, pero también mayor acceso al producto de lácteos que ha estado protegido por Canadá. Por otro lado, no olvidemos que dentro de este acuerdo comercial se selló una cláusula anti-China, es decir, nuestras economías de los 3 países que no pueden firmar acuerdos de libre comercio con economías de no mercado. Sin embargo, no hay que olvidar que la ratificación del llamado TMEC o del USMCA sigue pendiente para los 3 congresos, tanto de México, de Estados Unidos y Canadá. Y esto está relacionado directamente con los resultados electorales que se dieron en la jornada de las intermedias en Estados Unidos de noviembre del 2018 y sobre todo de las elecciones adelantadas de Estados Unidos rumbo al 2020. En la relación bilateral se ha hablado de que podría haber un entendimiento entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en varios temas. Yo lo veo difícil. Yo veo que el punto crucial, y así lo ha dicho Trump en sus tweets, es que México coopere con Estados Unidos, y para Trump la definición de cooperar es que México le haga el trabajo sucio. No hay grandes cambios. Va a seguir operando esta asociación comercial que es la más importante en el mundo por el volumen de mercancías, de exportaciones y el tamaño de las economías involucradas. Lo que sí puede afectar en un mediano plazo son las consecuencias de una posible guerra comercial con China, sobre todo dentro de un marco que puede tener una influencia negativa al interior de otros tratados, por ejemplo el TPP-11, del cual México es ya parte, inclusive en abril pasado ratificó, fue el primer país en ratificar el tratado. Esto sí pudiera verse afectado hasta un cierto punto. De acuerdo a un análisis del Pew, gran mayoría de los mexicanos están preocupados por el proceso que se lleva a cabo en los Estados Unidos contra la migración. Están hoy día más preocupados, casi el 45% de los entrevistados están realmente preocupados de que vaya a ser deportado uno de ellos, un familiar o cualquier amigo vaya a ser deportado. Entonces hay el temor de las deportaciones masivas, hay el temor de la discriminación, hay una serie de temores que hay que decirle a la audiencia, hay que estar muy digamos, no solo interesado, sino también muy conscientes de que una elección intermedia en los Estados Unidos puede favorecer un poco o no a lo que ellos están realmente necesitados que les favorezca. Estamos hablando del tema de la migración en esencia y también los beneficios sociales, los impuestos, etcétera, etcétera.
El termómetro político, económico y social de América Latina siempre ha sido uno de los vectores que han guiado la atención y el interés de Vértice Internacional. Les hemos compartido programas relacionados con la nueva correlación de fuerzas políticas en América Latina, las cuestiones de gobernanza económica, pero también los diferentes temas que se tocan y se trastocan en los organismos regionales de integración. En este tenor compartimos con ustedes un programa sobre la Alianza del Pacífico que tuvo lugar en Puerto Vallarta, atestiguando la llegada de una nueva camada de liderazgos. Andrés Manuel López Obrador en México, Iván Duque en Colombia, Martín Vizcarra en Perú, pero también Sebastián Piñera en Chile. Este cambio de piel también ha sido trastocado en otros entramados que han tenido lugar. Por ejemplo, el caso del Mercosur o bien de la UNASUR. Esta última, la Unión de Naciones Suramericanas, que ha sido revolucionada por la llegada de la derecha conservadora en los países sudamericanos. Me estoy refiriendo particularmente a Mauricio Macri en Argentina, pero también a Jair Bolsonaro en Brasil. Con ello se ha dado la extinción de la UNASUR y la llegada del PROSUR, que es el nuevo mecanismo de integración regional de la derecha conservadora. UNASUR tenían los días contados, eso es claro, porque como sabemos era una propuesta de Hugo Chávez que se supone era el contrapeso a Mercosur y otro tipo de propuestas que habían surgido en su momento, pero como era una cuestión muy personal, obviamente tenía sus días contados. Ahora, el hecho de que digan que PROSUR sea la opción viable de ahora en adelante, la verdad no. Mira, la reunión que se realizó en Chile no arrojó ningún acuerdo en concreto, no firmaron nada, simplemente se sentaron para platicar, se tomaron la foto, es decir, no llegaron a acuerdos concretos. ¿Por qué? Porque aquí el tema delicado es no puedes hacer un organismo, un foro como estos, para presionar a uno en especial, porque todo aquí tiene implícito el formar un bloque para presionar a Nicolás Maduro a que salga del poder, a que renuncie a Venezuela. No lo van a lograr así. Estamos viendo que Nicolás Maduro recibe apoyo de Rusia, le envían aviones militares, navíos militares y aviones instalados frente a las costas venezolanas, exacto, y dinero que proviene del Banco Asiático de Infraestructura, o sea, es imposible que puedan destituirlo con ese apoyo. Yo tampoco le doy mucho éxito al tema de PROSUR, como tampoco lo tuvo el UNASUR, ¿no? Tampoco lo tuvo. Digamos, lo más importante que hubo con la iniciativa de Fernando Enrique Cardoso de hacer una alianza sudamericana, luego seguida por el presidente Lula, lo más importante fue el acercamiento con Argentina. Antes de ese proceso, Argentina y Brasil hacían ejercicios de guerra en donde el escenario era Argentina nos bombardea o Brasil nos bombardea, ¿no? Además Argentina tenía la bomba atómica, etcétera, ¿no? Y Brasil la estaba construyendo. Entonces, lo más importante es que se acabó eso, se acabó esa tensión cuasi bélica, yo diría, entre Brasil y Argentina, y se hicieron una serie de acercamientos muy importantes. Nunca lo suficientemente rigurosos y disciplinados para que funcionara la unión aduanera en la que se basaba UNASUR. Bueno, pues yo creo que las afinidades ideológicas de Macri aunque no me atrevería a decir que Macri, pese a todo, no lo veo tampoco con Bolsonaro, es decir, Macri es un liberal quizá en lo económico, pero no en términos de conservadurismo social y político. Bueno, Argentina también está transitando por un enfrentamiento con el tema del aborto, etcétera, pero yo no sé si necesariamente es la presencia de Macri u otras fuerzas las que están llevando a cabo. Entonces es una especie de alternativa liberal conservadora a lo que fue UNASUR, pero todavía no queda muy claro el perfil, porque también Brasil ha manifestado su interés de entrar a la Alianza del Pacífico, que por otro lado yo no sé si México ya está abandonando por la puerta trasera
la Alianza del Pacífico. Entonces, como que todavía los perfiles son muy vagos. Atentos al ruedo electoral latinoamericano, Vértice Internacional también puso sus ojos en el duelo que se destazó entre Iván Duque y Gustavo Petro en Colombia. Una cita de vital importancia porque se jugaban los avances o retrocesos del histórico acuerdo de paz. En el marco de la jornada que despidió a Juan Manuel Santos, el mandatario que logró poner fin a 52 años de conflicto armado que arrojó 220,000 muertos, 25,000 desaparecidos y más de 5 millones de desplazados, se inscribieron las FARC como partido político. La exguerrilla, que por cierto no presentó candidato presidencial el año pasado tras la retirada de Rodrigo Londoño alias Timoshenko. No olvidemos que la participación de las FARC en política, el reparto de tierras y el proceso de justicia transicional han levantado la furia de la derecha conservadora, quien mira este proceso con total recelo y desconfianza, pues son partidarios que los criminales paguen con cárcel y sean extraditados hacia Estados Unidos y enjuiciados por la Corte Penal Internacional. Es difícil cambiar de una estrategia guerrillera a una estrategia política electoral, ¿no? Es decir, no pueden cambiar un chip, un movimiento de un momento a otro. Entonces ellos no estaban en este momento preparados para hacer campaña política, ¿no? Estaban preparados para otro tipo de circunstancias. El haber considerado el plebiscito también generó muchas dificultades porque la estructura para la votación pues no era como la maquinaria necesaria para que todos pudieran ir a votar, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera sabían por qué se iba a ir a votar. Entonces, pues faltó también la difusión necesaria. Y sin embargo, si vemos las propuestas que tiene cada uno de los candidatos, pareciera que no hay un tema de fondo con los acuerdos de paz. O sea, se menciona, sí es un factor que divide, pero no hay un posicionamiento abierto de si vamos a continuar, se va a fortalecer o se va a suspender el acuerdo de paz, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que no había tal vez condiciones para lograr tal vez una paz perfecta, porque el nivel de polarización entre los que, no solamente entre los que firmaron la paz, sino los que estaban observando el proceso de las negociaciones de la paz, pues polarizaba mucho y sigue polarizando, te diría que todavía más a la sociedad colombiana. La competencia electoral también fue analizada por Vértice Internacional el año pasado en Brasil, la jornada que se dio entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. El primero, el llamado Trump brasileño, y el segundo, el delfín y el candidato heredero de Luis Ignacio Lula da Silva. En esta jornada nos preguntamos sobre el peso de los militares, el combate a la corrupción y el voto evangélico que ha sido ascendente en el país gigante sudamericano. Bajo los 100 días de su presidencia, los brasileños vivieron un momento de júbilo cuando el impopular expresidente Michel Temer y su exministro Wellington Moreira fueron arrestados como parte de la operación Lava Jato, pero también momentos de gran preocupación por su política de deforestación del Amazonas frente al trance peligroso que el mundo vive a consecuencia del calentamiento global. Sin embargo, en su corta estancia como presidente, Jair Bolsonaro selló un pacto con Washington para apoyar la entrada de Brasil a la OCDE e incluso como miembro pleno de la OTAN, pero también para desinflar el socialismo en la región y apoyar a Estados Unidos en su ofensiva contra Nicolás Maduro en Venezuela. El paralelo con Trump es clarísimo, por dos razones. Uno, por sus posturas y su forma de decir cosas francamente escandalosas que nadie dice en la política, y de repente pues dice cosas ofensivas contra cualquier minoría, cualquier grupo. Llegar al extremo de votar por la destitución de Dilma Rousseff a nombre de el militar que la torturó, me parece políticamente indecoroso. Por ejemplo, él ha declarado que si él golpearía a homosexuales si los ve en la calle tomados de la mano. Cuando esto, pues digamos, sería políticamente inaceptable.
es un estado de excepción exclusivo para Lula y para el PT. De hecho, los jueces que acompañan el caso de Lula, que toman las decisiones, y los procuradores van a medios de comunicación y se pronuncian oficialmente como miembros del Poder Judiciario, se refieren al Partido de los Trabajadores como una organización criminal. Bueno, pues no ha defraudado todos el estupor que provocó en las elecciones, pues lo ha refrendado día a día. Obviamente, pues él no participó directamente en la matanza de esta escuela pública en Sao Paulo, él no apretó el gatillo, pero sí podemos decir que él propició el clima que llevó a esa masacre. La crisis en Nicaragua y en Venezuela también han sido puntos de interés para revisar en Vértice Internacional. Tenemos ahí el caso del gobierno dinástico en Nicaragua, que ha sufrido de un revés político gracias a las protestas sociales y a los jóvenes indignados que han cuestionado el liderazgo de la pareja presidencial, sobre todo la gobernanza política que han llevado a cabo Daniel Ortega, pero también su esposa Rosario Murillo, y quienes se han visto descobijados por Venezuela frente a la crisis internacional de los precios del petróleo. Por otro lado, Vértice Internacional también se ha preguntado sobre los divisores en América Latina frente al caso de Venezuela, un país que está gobernado por 2 presidentes y 2 congresos y que se ha convertido en un verdadero botín de la geopolítica global. Ahí están imbricados directamente los intereses de Estados Unidos, de Rusia y de China. Y todo ello ha tenido implicaciones para el posicionamiento de México frente a Venezuela, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no desconoció al gobierno de Nicolás Maduro y por el contrario ha reivindicado la importancia de los principios de la política exterior que están consagrados en el artículo 89 constitucional. Ricardo, desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, Venezuela se pudiera convertir en un campo de batalla cruzada entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, ya lo está haciendo. Lo está haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, en su alianza estratégica que estableció Hugo Chávez con Fidel Castro en su momento, si ustedes se acuerdan, en discusiones que hubo, por ejemplo, dentro de la OEA, acerca de la situación de Venezuela, Cuba, que no es miembro de la OEA, movió a todos sus alfiles dentro del Caribe, la zona caribeña, que son miembros de esa organización, más otros aliados. Hay una crisis humanitaria que ha desembocado en un caos institucional. Este caos institucional, ¿por qué se ha producido? Por las malas decisiones políticas, económicas, entre otros factores de un gobierno autoritario. Es por eso que es necesario refrescar la escena latinoamericana con nuevos liderazgos que permitan un diálogo de conciliación, pacificación y sobre todo yo te diría lo siguiente, se trata de un gobierno que no tiene legitimidad. Se trata de una maniobra conspirativa, claramente conspirativa, que tiene 2 puntas fundamentales, 2 soportes fundamentales. Uno es la oligarquía interna venezolana, la derecha venezolana en todos sus matices, la derecha política, con los resabios de lo que fueron COPEI y Acción Democrática, más algunas expresiones nuevas como la de Leopoldo López, tutor político del disque nuevo presidente Juan Guaidó, y la derecha económica que está al asalto para imponer un modelo económico, políticas económicas neoliberales, como la que impera ahora en Brasil o en Argentina, con el propósito de replantear la distribución del ingreso. Se nos acabó el tiempo en el programa Zorrina Musali. Como siempre los invito a que estén atentos de la programación del canal del Congreso y sobre todo de este programa que se transmite los martes a las 21 horas y los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando al mundo.